Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la sobremesa de los Tobí. Como siempre, Graciela, yo, Fernando, mi marido, Pablo, nuestro hijo. El tema de hoy es un tema pero muy requete e importante y al que no se le da la dimensión, el peso y la importancia que tiene, que es la educación en Chile. La pregunta es, ¿a dónde va la educación en Chile? ¿Qué pasa con la educación en Chile? Eh, a modo de introducción, el otro día vimos un video de el Instituto de Estudios Superiores donde el escritor académico y antropólogo Pablo Ortúzar hablaba de su último libro que Se llama Títulos de papel, Títulos de cartón. de cartón, de Títulos de cartón. cartón. Él lo entrevistaba o dialogaba con Arturo Fontaine, un conocidísimo académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. El video extraordinario porque se analizó la educación superior. Eh, de acuerdo a eso, aquí yo tengo una publicación que se hizo en España, el diario El País, donde dice que tres personajes, tres personas, tres expertos, analizaron la educación chilena a través de lo que muestra la PAES. La PAES es prueba de admisión a la educación superior. Lo que era en tu época, Pablo, la La prueba prueba de de aptitud aptitud académica. académica y que ha tenido millones de nombres y que en realidad... Mide cualquier cosa menos aptitud y conocimientos reales. claro, ya. Voy a ser muy breve y después ya les doy la palabra a los entendidos en el tema. La señora Antonieta de la Fuente, en Santiago de Chile, el 5 de enero del 2024, dijo los resultados de la prueba de acceso a la educación universitaria en Chile, PAES, entregados esta semana, abrieron un intenso debate sobre el estado de la educación pública en el país sudamericano. Es una discusión que se reedita cada año por esta época y que da cuenta de las brechas que persisten y en algunos casos se ensanchan en la enseñanza escolar entre los estudiantes de mayores y menores ingresos. Los resultados de esta PAES fueron desastrosos, horribles. Otra persona, Alejandra Misala, dice: el desafío es una matrícula más diversa donde a todos les vaya bien. Rigor académico, esfuerzo, no, que Es a como todos decir les que va. todos los que juegan fútbol sean precandidatos a ser seleccionados nacional. Claro, Habemos algunos que simplemente somos negados para jugar fútbol. bueno, claro, ya. Y finalmente, don Raúl Figueroa dice: el hecho que no se pueda seleccionar por mérito académico empieza a tener consecuencias. Después vamos a analizar un poquitito más todas estas cosas porque es sumamente interesante el análisis que se hace. ¿Paso la palabra o parto yo con la educación prebásica, básica y media? Déjame partir a mí Bueno, haciendo un recuento. Yo soy más viejo, se notan las arrugas. Pero yo soy de una generación mayor que la mayoría de los que están viéndome, en la cual un título académico o un cartón era una cierta garantía de éxito en la vida. O sea, uno estudiaba una carrera, una profesión y encontraba trabajo, tenía una cierta posición social asegurada de por vida, fuera bueno o mal profesional, tenía un cierto ingreso que era de bueno hacia arriba, muy bueno. O sea, tu vida estaba relativamente resuelta porque eras un
titulado, un graduado de una universidad. Y claro, el número de personas que egresaba anualmente de las universidades era una pequeña parte comparada con la de hoy día, ínfima. O sea, eran muy pocos los profesionales que iban entrando al campo laboral cada año. Entonces, aquí hubo una trampa, un foul que se hizo la gente, que nos hicimos todos. La verdad que no fuimos previsores y todos pensaron de alguna manera en que si todos fueran profesionales, todos tendrían excelentes sueldos y todos tendrían una posición social expectante. No es cierto. Es que no puede ser cierto. No puede ser cierto. Primero, si salen muchos profesionales, el valor de ese título vale menos. Porque esto es como todas las cosas que hay competencia. Oferta y demanda. Es oferta y demanda. Si se necesitan. Si hay sobreoferta de una determinada carrera, se les paga menos. Se les paga menos, nomás, y chao, no hay mercado. Más. Y el que no logra tener un puesto económicamente decae y su posición social también. Y el que viene de una universidad de poco prestigio siempre va a estar socialmente más abajo que uno que sale de una universidad con mucho prestigio. Entonces, estábamos en una carrera desenfrenada por algo que no iba a ser efectivo. Pero la ilusión era tan grande y las mentiras que se decían, tal vez con buena fe, eran tan grandes y tan bonitas que mucha gente, muchos chilenos cayeron en el cuento. Y los padres se jugaron a fondo, se endeudaron, pelearon, lucharon porque sus hijos tuvieran un cartón profesional, que son profesionales en algo. Claro. Y cuando salieron a la pelea, se encontraron con la sorpresa que no había empleo para ellos o que los sueldos eran inferiores a las deudas que habían contraído para obtener ese título, etc. O sea, vino un sentimiento de fracaso, una amargura gigantesca que hoy por hoy ha agarrado y ha hecho presa de ellos a miles y miles de estudiantes que estudiaron carreras que no encuentran empleo o que su posición económica y social es muy distinta de la que esperaban. Y peor aún, hay familias que están endeudadas hasta el cuello y no egresaron de ninguna carrera y no tuvieron ningún cartón. ¿Y cuál es la solución que se ha encontrado? Bajemos más las barreras de manera y ahora entremos gratis a la universidad y que la universidad la paguen entre todos los chilenos. ¿Qué es lo que vamos a ganar? Tener más cesantes en esas condiciones. Y amargados. Y amargados, terriblemente amargados. Y con toda razón. Una familia, un muchacho que ha hecho un esfuerzo de varios años por sacar una carrera adelante, las logra y no encuentra en qué trabajar o le pagan una pequeña porción de lo que esperaba que iba a ganar o su consideración social no es la que imaginaba, cae en una amargura tremenda con toda razón. Sí. Todo eso, sí. ¿Qué dices tú, Pablo, de esto? Ahí... Sí. Tal como lo plantea Pablo Ortúzar, ahí se entremezclan varias cosas. De partida, esta falacia que nos compramos todos. Sí, claro. Segundo, el tema del CAE, que hoy día todo el mundo despotrica contra el CAE, pero no contra la falacia inicial. Exacto. Claro. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque esto, finalmente... Porque la falacia inicial es el problema. El CAE es un resultado del problema. Exacto. O sea, al final nos están dorando la píldora con vamos a corregir el CAE, pero no estamos resolviendo el problema inicial. Exacto. Todo esto partió, recuerda que yo les decía la otra vez, que me puse a buscar por qué es tan malo el rendimiento en la educación, que es mi tema, o sea, la educación prebásica, básica y media. Niños con problemas de aprendizaje, yo he trabajado casi 50 años en este tema. Ese tema es complicado. Pero, ¿qué pasó? En el año 1964, ¿se acuerdan que les contaba? Durante el gobierno de Eduardo Frei Padre, Montalva, se instrumentó la prueba CINCE, que mide rendimiento académico en la educación básica. La verdad que
como técnica pedagógica, fue buena, pero inmediatamente interviniendo la política, si ese es el grave problema de todo lo que tiene que ver con educación, interviniendo la política, ya le empezaron a poner uñita. ¿Y cuál fue la solución que encontraron? Primero, la promoción automática de primero a cuarto básico. Supieran leer o no, no importaba. Supieran cálculo aritmético o no, daba la misma cuestión. Si no podían leer y comprender, no iban a saber ni ciencias naturales, ni ciencias sociales, o sea, historia, geografía, nada. Y llegamos a las pruebas de aptitud académica, que a mí me tocó, acuérdate, si yo recibí un muchacho de 19 años que iba a dar pruebas de aptitud académica y lo rajaron, pero de la peor manera. Pero ¿cómo, mijo? ¿Cómo le pasó esto, criatura? Es que yo me estudiaba todo de memoria. ¿Y por qué? Porque no entiendo lo que leo. 19 años, ¿ah? 19 años. Y les estoy hablando de hace por lo menos 20 años atrás. Entonces, la educación en Chile ha venido decayendo en forma gradual, persistente y consistentemente desde los 60. Desde los 60. Aquí hubo hace muchos años, en el gobierno radical de Pedro Aguirre, me parece que fue, Pedro Aguirre Cerda, que se hizo un esfuerzo muy grande por mejorar la educación básica y lo que se llamó aquí en Chile la educación vocacional, que eran escuelas técnicas claro que se enseñaban a hacer cosas. Mi abuela paterna, era inspectora nacional de escuelas vocacionales, llamada Licenta Parga. Bueno, y este sistema partió funcionando y se iba bien. Se enseñaban cosas básicas, a usar máquinas de coser, que en esa época no eran muchas, eran relativamente pocas, había poca gente que se manejara bien. Se le enseñaba a coser con una máquina de coser, máquinas de tejer, a funcionar con las máquinas y hacer cosas, bueno, y así. Panadería, pastelería, una serie de cosas que para hacer, de trabajar, ir al mercado laboral, inmediatamente terminada la educación básica. Era un esfuerzo que para la época fue muy grande, pero a poco andar partieron las comparaciones. No, es que hay gente que está condenada a ser costurera, gente que está condenada a ser panadero. Pero mira ahora lo que pagan, oye, amigas mías, bueno, las nietas son chef. En esa época también eran chef, pero pues la niñeta que hace pasteles, y ahora son chef y ganan la plata loca. Bueno, por eso te digo, lo que la gente siente o le parece no siempre se ajusta a la realidad. Bueno, el hecho concreto es que esas escuelas vocacionales después ya pasaron, ya no fueron más, y todos tenían que ser iguales, para lo cual había que tener una educación estándar, unificada, única. Frei Montalva alargó la jornada escolar básica a 6 años o a 8. A 8. Bueno, no me acuerdo cuándo se hizo el cambio de 6 a 8, pero primero fue a 6 y después a 8. Bueno, el hecho concreto es que se alargó la jornada, pero no se aumentó el número de escuelas, entonces se acortaron, había niños que tenían clases en la mañana, otros en la tarde. O sea, ¿qué fue? Repartieron la pobreza, porque las horas de clase que se podían hacer en esa escuela eran limitadas. Y ahora tenían que atender a más niños, entonces se les atendía por menos tiempo. Por consiguiente aprendían menos. Y los estándares se fueron bajando. O sea, eran soluciones, todas esas fueron soluciones demagógicas, soluciones para engañar a la gente, haciéndolas creer que el problema se estaba resolviendo. Y no se estaba resolviendo. Perdón. Sí. Creo que he hablado bastante. ¿Qué dices tú, Pablo?
A ver, todas estas cosas, si efectivamente pasaron, se corrigieron en parte entre los 80, mediados de los 70 y fines de los 80. Se estandarizó el horario, que Sí, era claro. jornada completa, Con almuerzo, con almuerzo. que eso ayudó ¿No es mucho cierto? a mucha gente. Se mejoró, se amplió el rango de tipos de colegios, Sí. que estaban los particulares subvencionados. Ahí partió toda esta historia de los Los particulares municipales, los municipales. O sea, habían distintas calidades, distintos tipos de colegios, ¿no es cierto? Distintas opciones, distintas alternativas para el bolsillo de cada uno, para las capacidades de los muchachos, me sigue. Y eso se volvió a echar a perder de los 90 para adelante. Acuérdense del ministro Eizaguirre. Sí. Es que les tenemos que sacar los patines a todos para nivelar. O sea, nivelemos para abajo, otra vez. claro, claro. Claro, en vez de comprarle patines a los que le faltaban. Claro. Bueno, Ahora, sí, perdón. otro elemento es el tema de la igualdad. Nos guste o no nos guste, por naturaleza, todos somos distintos. Exacto. Unos son más agudos, otros menos, otros son más hábiles para las matemáticas, otros para las letras, otros para la historia, qué sé yo. Y es así. Bueno, claro, es decir, para eso ¿en qué se en qué necesita- se basa en qué se basa la educación? En despertar aquellas Ver las aptitudes habilidades de que cada tiene cabro. cada persona. Claro. Y además está el tema de las carreras de educación superior. Claro. Acá en Chile, nos guste o no nos guste, todavía estamos con esa vieja enfermedad de la titulitis que decías tú. Sí, sí. Si no tienes un cartón de ingeniero civil, ingeniero informático, ingeniero comercial, me sigue, astrofísico, psicólogo, filósofo, no eres nadie. Pero fíjate que pero, curiosamente, o sea, ¿cómo se te ocurre una carrera técnica de 3 años? Curiosamente- No, los porros van para allá. No. no, pero te digo No. que curiosamente, Yo he conocido a gente muy buena con título técnico, mejores que un ingeniero sí, claro. de una gran universidad. Claro. Así que, digamos, no miremos en menos las carreras técnicas. No, para nada, para nada. No, pero lo que que es yo lo te que digo- va a empezar a tirar pero por de aquí para supuesto adelante. que es, a ver, yo siempre digo, tiene que haber un cacique, porque no hay 5.000 caciques, no, un cacique y 5.000 indios, así es en la película, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con la formación de los profesores? Ahí ¿Qué también está. pasa con la formación de los profesores? Porque, digamos, si la educación en Chile es mala, desde la prebásica, la básica, la media y la universitaria, ¿ya? Bueno, esos niños, esos adultos, esos ciudadanos, los forman profesores. ¿Y cuál es la calidad de esos profesores? Mira, esa parte yo quiero tomarla porque me toca aquí muy, muy cerca. Yo fui de niño a un colegio que era de los hermanos maristas en Rancagua, donde tuve profesores extraordinarios. No solo los hermanos, también había profesores seculares, civiles. Excelentes, excelentes. Profesores de película, egresados de las escuelas normales. Excelente. Pero en cada una de estas expansiones del sistema educacional, expansión que era en el papel, ¿qué pasaba? Se necesitaban más profesores. Y cada vez entraban gente con menos currículo, gente con menos estudios, con menos capacitación, con menos vocación. Y todo el gremio, toda la profesión de profesor fue bajando de nivel, fue perdiendo prestigio y fue
degradándose. Y esos profesores excelentes terminaron ganando una porquería, igual que un cabro recién salido de la universidad que había fracasado en todo y que se dedicaba a la docencia. Es feo lo que estoy diciendo, pero es cierto. Hubo muchos profesores que terminaron viviendo en la miseria siendo profesores de excepción, porque el sistema fue hecho al número, Claro. a la cantidad. La calidad dejó de importar y toda esa gente excelente pasó. Se Ahora, banalizó la educación. se banalizó completamente. Bueno, sobre todo ahora con todo este tema de la gratuidad, en que vas directamente al número. No, y que van además, por un muy mal entendido concepto de empatía, de no menoscabar el autoestima del alumno. ¿Mm? Entonces, sepa o no sepa, no importa, ponle aprobado, ponle aprobado. Oye, pero es que esto es un desastre. No importa, ya va a mejorar. Hay que darle tiempo. No, caramba. Digamos, si queremos tener buenos ingenieros, buenos médicos, que operen bien y que no te saquen un ojo cuando debían sacarte un dedo. Aunque no te operen la cadera derecha, siendo que tenían que arreglarte la izquierda. ¿Ya? Bueno, es decir, la enseñanza tiene que ser exigente. No puede ser benévola. Si aprendiste bien y si no, no importa. Bueno, aquí hay otro tema que es bien interesante. Yo fui empresario durante varios años. Y tuve experiencia de contratar gente, de tener empleados que trabajaban conmigo. En realidad, lo que uno busca no es un título, busca a alguien que sepa hacer el trabajo y que lo haga bien. O sea, me dice, yo soy ingeniero, el gallo llega atrasado, hace las cosas a la diabla, no sirve. O uno le pasa un problema real, le dice, mi hijo, ¿cómo me va a solucionar este problema? Y no llega a nada. Bueno, pero usted dice que es ingeniero. Sí, yo soy ingeniero, aquí está mi título. Sí, pero no sabe hacer las cosas. O me tuvo eso con un señor y le pregunto, ¿y usted qué es lo que es? Nada. ¿Sabe resolver este problema? Sí. A ver, muéstreme. Y lo resuelve. Ese es el que yo necesito. Claro. Y a ese es el que contrato y a ese le pago. ¿Y cuánto le pago? Lo que valga su trabajo. Si su trabajo es crítico para mi empresa, tendré que pagarle bien porque si me va voy a estar en problemas. O sea, es súper simple la cuestión. El problema real del título es un problema marginal. Aquí en Chile seguimos preguntando, ¿y usted dónde estudió? Oye, Claro. si da lo mismo dónde estudió. Yo tengo un hijo, tengo 4 hijos, pero el menor de todos vive en Estados Unidos. Ha saltado. En Estados Unidos la movilidad laboral es súper alta. Ha estado en varias empresas, ha cambiado, se ha ido para allá, para acá. Y ha dado exámenes en muchas empresas. Y lo primero que le pasa a usted es, oye, ¿sabe usted hacer este trabajo? Y le pasan, este es el trabajo que hacer usted. ¿Lo sabe hacer? Sí. Ah, lo sabe hacer, qué bueno. Mira, aquí tiene este problema, que es en esta oficina, yo voy a pasar a las 4 de la tarde y me tiene una respuesta. Eso es. No me traiga el título, no. A ver, veamos, aquí está, este es el problema y esto es lo que yo le voy a pagar a ver si es capaz de hacerlo bien. Incluso me ha contado que en algunas empresas ha estado una semana yendo todos los días a dar examen de este tipo. Haga esto, haga lo otro, trabaje con perengano, váyase para allá. Porque no importa lo que yo diga que sé. Claro. Lo que importa es que soy capaz de hacer. Bueno, eso es lo que en Chile todavía, bueno, ya estamos empezando a valorar. Uno contrata a alguien para que sepa, o sea, para que realmente muestre haciendo un trabajo. Perdón. Sí. No, sí es cierto. Y fíjate que ya nos vamos a niños de básica o media con dificultades de aprendizaje, sino digamos a niños con un rendimiento dentro de lo normal y bla, 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 bla. ¿Ya? Pero resulta que de alguna manera, y yo vuelvo a insistir en la política, porque cuando se mete la política en la educación, queda la escoba. No voy a hablar de la educación sexual integral a partir de los 3 años de edad en los jardines infantiles, que es una monstruosidad aberrante y todo lo demás, sino que voy a hablar de
la igualdad. Eso no es posible. En los colegios ahora, en mi época, yo fui a colegio de monjas, eran puras niñitas. Ahora ese colegio mío es mixto, niñitas y niñitos. ¿Ya? Entonces se trata de... No, pero resulta que no le puedes poner esa misma nota porque es niñita, ella tiene preferencia. Bueno, si sabe hacer el problema y sabe sumar y restar, así bien, bueno, gáneselo, demuestre lo que sabe, pero no porque sea niñita le voy a poner mejor nota que al niñito. Eso puede parecer tonto, pero es muy importante porque va deformando la sociedad. Porque por el hecho de ser mujer yo tengo derecho a accesos porque sí, solamente por ser mujer. Y a gratificaciones que no te corresponden per se. ¿Ya? Entonces, la verdad que el tema de educación es un tema que tiene muchísimas aristas, muchísimas, pero la educación en los últimos 40 años, ha decaído, pero en picada. Uno de nuestros nietos, ustedes que no saben, no lo voy a nombrar, no sabe leer. Y está en cuarto básico. Lee y no entiende. Lee y no entiende, o sea, descifra símbolos, hace los sonidos, pero resulta que la comprensión no llega. Y como él, hay muchos, y eso es porque los currículum escolares se han ido empobreciendo en temas, en objetivos y en disciplina, porque no se le puede dar una nota, no se le puede regalar una nota a un niño que no aprendió. Merece por último una nota en azul, ok, conforme, un 4 por el esfuerzo que haya realizado, pero no más si no entendió lo que correspondía. Hay un tema que, a propósito del tema constitucional que nos ha tenido ocupado los últimos 4 años. 4 años, sí. 4 años infructuosamente, entre paréntesis. Me acuerdo de un caso, de una situación que estudiaba por ahí hace algún tiempo. ¿Qué pasó en Santiago cuando comenzó el movimiento del campo a la ciudad? Por ahí por los años 60. 50, 60. El movimiento del campo a la ciudad fue acelerándose más y más. Gente que ya no quería vivir en el campo, que quería irse a vivir a las ciudades. En los campos el nivel de vida era mucho más básico, más primitivo. Había comida, pero era aburrido, no tenía las luces y el brillo del de la ciudad. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Comenzó una emigración constante. Y esa gente llegó principalmente a Santiago y a los alrededores de Santiago. Miles y miles y miles de personas que llegaron ahí, familias, hombres, mujeres, niños, chicos. Esa gente formó gigantescas poblaciones callampas en los alrededores de Santiago. Yo les he contado en otras ocasiones que cuando yo era niño vivía en Rancagua, tomaba el tren en la tarde para ir de Santiago a Rancagua, y uno viajaba kilómetros por estas poblaciones callampas llenas de niñitos a poto pelado, con una camiseta, calles llenas de barro, llenas de desagüe, porque no había servicio de desagüe, alcantarillado. Pero en esa época la Constitución decía que el Estado tenía la obligación de dar a las personas una cierta calidad de servicio. Entre ellas estaba la educación, pero también está el agua potable, el alcantarillado y la salud. El problema era que no tenía la capacidad económica de hacerlo. No tenía la plata. Entonces teníamos a miles y miles de personas viviendo en la miseria más horrenda, exigiendo sus derechos constitucionales a un Estado que simplemente no tenía los recursos para hacerlo.
Eso fue un motivo de frustración muy grande, de odio social, de resentimiento espantoso. Porque bueno, ¿quién tenía la razón y quién no? La persona que llegaba del campo a la ciudad decía, bueno, ayúdenme, pues, ayúdenme, denme una casa, me corresponde, me corresponde tener agua potable, por lo menos, y no tengo nada. Y el Estado le decía, miren, lo siento, pero no, usted no se lo puedo hacer porque no tengo plata. Bueno, alguien me engañó, pues. Y yo sigo viviendo en la mugre, en la porquería, mientras los niños tenían una mortalidad infantil descomunal, etcétera, etcétera. Bueno, en educación fue muy parecido. Agrandemos la educación, hagamos más profesionales, pero todo esto con lo mismo, con la misma pobreza, con la misma escualidez material, humana, con la misma etcétera. cantidad de colegios, con la misma cantidad de profesores. Entonces, no resolvimos nada, porque no estamos pensando con claridad y con honestidad, y la gente prefiere ser engañada. Vean, por ejemplo, el caso de familia, una muchacha que conocimos nosotros por razones de salud, trabaja en un hospital, una cara excelente, y trabaja de auxiliar. Conversando con ella, había estudiado 3 carreras, 3, 1, 2, 3. No terminó ninguna de ellas, y quedó endeudada la familia hasta aquí. Y con lo que ganaba no le alcanzaba ni para vivir, que digamos de pagar el CAE. Claro. O sea, esa pobre muchacha tenía toda la razón del mundo para sentirse estafada. Pero dime una cosa. Déjame terminar, por favor. Pero ¿cuál fue la solución que se encontró ahora? Demos la universidad gratis. Ya no va a necesitar quedar endeudada porque se lo vamos a pagar entre todos le vamos a pagar. Pero igual no va a tener empleo, igual va a ser una funcionaria de mala calidad, igual va a estar frustrada porque no encuentra qué hacer con su título. O sea, no nos engañemos más, no nos mintamos más. Perdón, ahora sí. No, que te iba a decir que en realidad, acuérdate la marcha después del 18 de octubre de 2019, cuando quedó la escoba, rompieron y quemaron todo en Santiago. Se produjo a los pocos días, ¿cuándo fue? El 25. Sí. Esa manifestación multitudinaria, no sé qué cantidad de personas había, pero eran muchas personas. ¿Y qué decían esas personas? Queremos vivienda, salud, educación, transporte público. Nadie decía, quiero una nueva constitución. Porque las constituciones son un papel donde están escritas cosas, pero esas cosas tienen que transformarse en realidades. Que tienen que hacerlas ¿quiénes? ¿Quién? Los políticos. Para eso son las políticas públicas que tienen que tener los gobiernos. Obviamente que no pueden hacerlo todo completo de una. No, hay que priorizar y lo lamento, pero así es la vida nomás. Hay que priorizar. Hay cosas primero y otras después. Pero la gente se deja engañar y se engaña a sí mismo pensando, si elijo a este, va a cumplir todas las políticas públicas que me está ofreciendo. Acuérdate lo que te he comentado yo de una compañera de trabajo para Bachelet 1. Esta muchacha, sin más trámite, votó por Bachelet. Y al día siguiente, el día lunes, después de la elección, tema recurrente en la oficina era: ¿por quién votaste? Por fulano, por mengano. Y esta cabrita, por Bachelet. ¿Qué? Por Bachelet. ¿Pero por qué, hija, por Dios? Porque ahora las mujeres la llevan. Hija, ¿pensaste bien antes de votar? Pero ¿y qué tiene de malo? ¿Tú sabés quién es esta señora? No, le contamos su currículum. Es que no sabía. Ya, brillante. Pero es que la gente no se informa, la gente no le gusta la política. No se mete en política. Tú hablas con alguien y dices, es que no me hables de política. No, la política y los políticos son todos una caca, por decirlo suave.
Pero resulta que si uno no se mete en política, la política se mete con uno, po. Y termina con goles como la educación. Exacto. Bueno, volviendo al caso de Bachelet, Bachelet arruinó la educación, arruinó la economía con impuestos brutales y arruinó la salud. Y no le salió ni por culo. Y ahora anda Y ella moviéndose. inició las migraciones, pues. Y las migraciones. Y ahora está moviéndose para ser Para ser reelegida. reelecta. Y no sería raro que la reeligieran. ¿Por qué? Porque tiene una sonrisa simpática y las mujeres la llegan. Está bien. Pero por favor, no esperen que solucione ningún problema. Porque no lo va a hacer. Porque no es ese su tema. Su tema no es resolver problemas. Es mantener problemas que le permitan seguir gobernando. ¿Qué político quiere que se acabe un determinado problema? Ninguno. Si los problemas son de lo que viven, de decir mentiras respecto a cómo van a resolverlo. No es de resolverlo. Eso es secundario. Lo que cuenta verdaderamente es todo el cuento previo. Todas las volteretas que se da Boris a cada rato. Nos dijo A, está haciendo Z, pero ya nos ha embolado tanto que ya no sabemos qué fue lo que ofreció y qué no. Pero el hecho concreto es que nos quedamos con la oferta, con la palabra, bueno, y los resultados. Y nosotros sabemos, porque somos personas inteligentes, que los resultados no pueden obtenerse todos a la vez, todos de una y todos completamente. No se puede, porque no hay de dónde. Pero si acaso, pero resulta que si te gastáis la plata loca en los sueldos del Congreso, en las fundaciones, en los fraudes del Estado. Estado. En los fraudes. Es lógico que no va a quedar para hacer buenas escuelas, para dar buena atención de salud. No, es que la gente no establece esa relación. Gasto fiscal. Bueno, gasto fiscal es lo que gasta el Estado, pero ¿en qué lo gasta? En estos últimos 2 años contrataron a 90.000 nuevos funcionarios. 90.000 nuevos funcionarios. Entonces, dicen, qué maravilla, ha disminuido la desocupación. Ha bajado en 90.000 el número. Le dieron pega a los amigos, a los tíos, primos, sobrinos. Pero no produce nada porque no era necesario. El Estado funcionaba tan mal hace 2 años como ahora, igual de penca. Esos 90.000 personas no eran necesarios. Pero ellos están contentos. Pero no se dan cuenta que el ojo, el dedo le metieron al ojo. No sirve. No se resuelve nada. Y ese mismo problema se va a presentar en 2 años más, cuando va a haber que contratar otros 90, 100.000 o 200.000 empleados públicos para poder mantener los niveles de empleo. Porque no se está produciendo los nuevos puestos para trabajar. O sea, estamos engañándonos solos. Yo creo que nos hemos pasado un poco con la hora, ¿no? No sé, no tengo idea. Sí, un poquito. Un poquito. Bueno, la verdad es que es un tema tan largo y tan complejo que Sí. no podemos tratarlo en un solo trago. No. Nosotros dos, somos profesores. Mi señora es profesora, yo he sido profesor años. Yo soy jubilado como profesor, amén de otras cosas, fui profesor 20 y tantos años. Entonces, es un tema que me duele, es un tema que conozco. Mira lo que dice aquí. Es una cosa que realmente yo no soy espectador en esta cuestión, pero me frustra tanto ver la tontera de la gente. Les voy a leer lo que dice acá en este papel que les leí al principio. Otro señor opina sobre las PAES y todo lo demás. La educación universitaria se hará más homogénea. El profesor de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, observa los resultados de la PAES con frustración. Exalumno del Instituto Nacional, el economista viene hace años alertando de las consecuencias de la reforma a la educación implementada en el segundo gobierno de Bachelet. Tú hablabas de del primer gobierno, este señor habla del segundo gobierno. Su lectura es que en ese entonces se apostó por la gratuidad en la educación superior, cuando lo que más se necesitaba era apoyo en la base, en la educación preescolar y escolar, lo que les decía yo hace un rato. Y luego indica, el fin de la selección cambió las reglas del juego y dejó a la clase media sin opciones. Exacto. Eso.
todos estos profesionales que decía Fernando hace un rato, que no tienen pega. Títulos que no valen nada, Nada. que no representan ningún prestigio, nada. Cartones de cartón. Ahora, a mí, como padre, yo entiendo a los padres que deben sentir una frustración y una rabia gigantesca. Porque partirse el alma trabajando para mandar un cabro a la universidad y que el cabro estudie, que haga un esfuerzo, pero que por una u otra razón o se demora más tiempo o después no consigue trabajo. Sí, bueno, ¿y en qué quedó mi tremendo esfuerzo? Me dijeron que con esto salíamos de la medianía y pasábamos a ser del top. Top class. No es cierto. O sea, es realmente... Oye, hay motivos para estar amargado. Esto está realmente... Déjenme que les termine de leer esto y ahí nos vamos. Ya. A las familias de clase media las dejó desarmadas de opciones de progreso. Aquí primó una lógica antiselección por mérito. Dicen que estos colegios segregaban, pero jugaban un rol importante en la historia republicana. Eran un referente, un modelo de educación pública que hicieron desaparecer el Instituto Nacional. Pero ¿cuántos el presidentes Nacional. tuvimos desde alumnos hicieron del pomar. Instituto? Claro. Tu papá egresó. Mi padre egresó del Instituto Nacional. Yo fui a un colegio particular y me decían, los porros van a colegios particulares, los inteligentes vamos al Instituto Nacional. Ya. Y finalmente, el último párrafo dice: hoy, un jefe de familia de clase media que ve los resultados de la PAES y no puede pagar un colegio particular, va a terminar por endeudarse, y eso era lo que había que evitar. Advierte este señor Sergio Ursúa, advierte como una de las consecuencias. La otra es que a su juicio esto terminará por hacer de las élites aún más homogéneas. La educación más cerrada. O sea van más a seguir excluyente. con los mismos políticos encerrados en sus mismos circulitos, haciendo sus mismas cochinadas sin parar. La educación universitaria será más homogénea y después vamos a ver lo mismo en el mercado laboral. Esto elitiza las oportunidades, sentencia don Sergio Ursúa. Bueno, estamos haciéndolo al revés, Sí. porque estamos haciendo política. Es un grupo de gente que está buscando el poder, claro, y no resolver los problemas de la gente. Los problemas de la gente le importan un pepino. Así que, queridos amigos, preocupémonos nosotros de la solución y con soluciones factibles y exijamos que se hagan. No más bla bla, ya está bueno de bla bla, basta. Sí. No más gratuidades, nada es gratis, se paga de otra manera. Claro. Puede ser que no veamos cómo se paga, pero se paga igual, no hay nada gratis. Bueno, amigo, ya. Gracias por su tiempo. Ya, un gusto, hasta la próxima. Apaguen la tele para que no siga majadereando.